Porque los mexicanos tenemos mucho, pero mucho más que darle al mundo, incluso al mundo de los superhéroes o de los cómics. Hoy aquí en la sala de cine hablaremos de los superhéroes creados por mexicanos, inspirados en México o que nos recuerdan que lo hecho en México está bien hecho. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Bienvenidos sean el día de hoy para platicar, como decíamos, acerca de estos superhéroes que han sido creados por mexicanos o inspirados en los mexicanos. Y este video tengo que aclarar para quienes nos ven por primera vez o no han llegado de otro lugar, que está inspirado en este otro video. Y es que hace unos meses se me ocurrió hablar acerca de los super amigos. Le fue bastante bien ese video, muchísimas gracias por haberlo visto. Pero muchos empezaron a quejar porque, sí, pendejo de mí, olvidé hablar del Dorado, un personaje que formaba parte de esta cuota racial o étnica que de pronto hacía Hanna-Barbera dentro de la serie de los super amigos, para tener ya sea un superhéroe japonés como el samurái, o indioamericano como el Apache, o negro como Volcán Negro, y también tenían a El Dorado. El Dorado aparentemente era un héroe mexicano y representaba muy bien, o representa muy bien este asunto de estereotipos y de no comprender o de pensar por parte de los norteamericanos que debajo de su frontera para abajo como que todo es lo mismo. Y bueno, no es así, pero vamos a empezar con El Dorado porque ya me he cacheteado mucho. El Dorado fue un personaje que se creó en 1977 para formar parte única y exclusivamente de la caricatura, es decir, no formó parte de la Liga de la Justicia, ni de los cómics, ni nada por el estilo. Y toman el nombre, por supuesto, de esta mítica ciudad que era pues una de las grandes leyendas que existía, de una ciudad hecha de oro, donde existía además la fuente de la eterna juventud, y que buscaba un explorador en la Florida que se llamaba Ponce de León, este explorador. De ahí se agarran el nombre. Entonces es como muy extraño porque la Florida, realmente la Florida nunca formó parte incluso de México, pero bueno, en la ciudad del Dorado, que aparentemente había sido creada por estos nativos americanos, ellos consideran que es mexicano y entonces crean a este superhéroe que además tiene estas características de que en la serie original, hablada en inglés, hablaba un mal inglés, decía sí de vez en cuando o rápido, y que tenía poderes muy similares a los que de pronto tenía en el cómic el marciano, ¿no? Que podía crear imágenes en la cabeza de los demás, teletransportarse, la habilidad además de lanzar rayos láser. Y bueno, es un ejemplo de cómo las culturas latinas, en particular la mexicana, van influenciando obviamente a los norteamericanos. Dentro de esto tendríamos que mencionar por supuesto a Speedy González, uno de los grandes retratos más idiosincráticos, por decirlo de alguna forma, que han creado los norteamericanos. Un ratón que es en realidad como un indígena mexicano, que es muy curioso porque se burla constantemente de los osos que son los gringos, y en este caso los gringos eran representados por supuesto por Sylvester y por toda su cultura que oprimía a estos pequeños pueblos en la frontera, donde Speedy González era este pequeño ratón que, ya saben, ¿no? Era muy rápido, ándale, ándale, arriba, arriba. Pero bueno, dejemos atrás todo esto para comentar acerca de otros de los grandes superhéroes que han existido. Y por supuesto tenemos que empezar por el más grande, porque era de carne y hueso. Y estamos hablando de Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo, por supuesto. Alguien tuvo la genial idea en los años 50 de comenzar a mirar hacia este deporte, espectáculo que era la lucha libre, y dijeron, hey, aquí hay una gran oportunidad de generar superhéroes y de crear historias para el cine. Una de las primeras, incluso es muy curioso porque no era El Santo, pero se llamaba la película El Enmascarado de Plata. Me parece que era el médico asesino, pero bueno, esa película realmente no generó demasiada expectativa como lo harían el resto de las películas del Santo. Oriundo de Tulancingo, este personaje que además nunca escucharíamos su voz porque siempre sería doblado, filmaría más de 50 películas, desde las peores que se puedan imaginar hasta algunas que se convirtieron en cintas de culto como Santo contra las vampiras, que incluso se hizo una versión como para todo mundo y una que era para adultos donde las vampiras salían pecho fuera, ¿no? El hecho es que el mundo de los superhéroes mexicanos tiene que considerar por supuesto a todos estos superhéroes: El Santo, Blue Demon, que era mi favorito, Huracán Ramírez, en Mil Máscaras, mucho más para acá, ya en los 80s, 90s, más bien 90s, Octagón y Máscara Sagrada llegaron a hacer películas. La verdad es que eran de muy poco presupuesto y de muy poca habilidad por parte de los directores,
pero realmente jalaban a las multitudes. Por supuesto también vivieron en cómics, en donde incluso el hijo del santo, ya el heredero, llegó a tener sus propios cómics. Incluso se habló de hacer una serie animada, y la verdad es que si vamos a hablar de superhéroes con esencia mexicana, tenemos que hablar de él. Y ya que estamos hablando de otro tipo de superhéroes que vienen de carne y hueso, de personajes que llegaron no precisamente de los cómics como muchos imaginarían, tenemos que hablar de El Chapulín Colorado. Nos guste o no nos guste, deben saber, si nos ven en otras latitudes, que acá en México de pronto el señor Roberto Gómez Bolaños y sus personajes no cayeron tan bien, es decir, fueron un gran éxito, mucha gente los amaba, pero también con el paso del tiempo mucha gente comenzó a verlos con cierta reticencia, ¿no? Así de mil y tal. Pero lo cierto es que en el resto del mundo siguen siendo personajes profundamente queridos. Sin ir más lejos, en esta edición del Carnaval de Río de Janeiro, allá en Brasil, 2018, por si este video lo ven mucho más adelante, una de las escuelas de samba decidió tomar pues a México como su referencia, y por supuesto había todo un carro alegórico de la vecindad del Chavo y por supuesto del superhéroe del que estamos hablando, que es ni más ni menos que el Chapulín Colorado. Este tipo que aparecía cuando alguien lo necesitaba, pero era torpe, era cobarde, que tenía su chipote chillón, el poder de hacerse pequeñito con sus pastillas de chiquitolina, y que enfrentaba lo mismo a veces a piratas que a ladrones, una serie de personajes que salían. Y bueno, el Chapulín Colorado apareció por primera vez en una serie que se llamaba Los Super Sabios, por ahí del año 70, 71, pero sería hasta el 72 cuando tendría ya su propio programa, en donde, como decíamos, se enfrentaba a toda clase de villanos que se le ocurrían a la imaginación del señor Roberto Gómez Bolaños. Y el corazón con la Che, la verdad es que se volvió todo un clásico. Me acuerdo muchísimo que cuando yo estaba chavo, de pronto había muchas personas que traían su playera con la Che. El Chapulín Colorado, de verdad, tenemos que considerarlo dentro de estos superhéroes mexicanos. A veces nos gusta, a veces no, pero vaya, es un referente. Y ahora sí, vayámonos mucho más atrás y entremos con aquellos que nacieron mucho, pero mucho tiempo antes. Déjenme ponerlos en contexto si es que ustedes son muy jóvenes, incluso a mí no me tocó, pero bueno. Por supuesto, antes de la televisión, la radio nos mantenía entretenidos, era el medio de comunicación por el cual se entretenía la gente. Y lo que ahora conocemos como series o telenovelas surgían en la radio como radionovelas, como narraciones que solamente se iban creando con audios y con efectos de sonido. Ahí nacieron muchos héroes como Martín Corona, que después harían una película con Pedro Infante. Pedro Infante también hacía el personaje en la radio como El Ojo de Vidrio, y por supuesto uno de los héroes que me sorprende que no se haya hecho una película y que no se haya recuperado hasta la fecha, porque era ni más ni menos que Calimán. Héctor González Dueñas crea a este personaje que, insisto, nace primero en la radio, se hacen como estas radionovelas y de ahí pasa a los cómics en 1965. Durante 26 años, imagínense esa cantidad de tiempo. Vaya, creo que por ahí nada más los Simpson en televisión han estado tanto tiempo. 26 años estuvo imprimiendo y creando historias acerca de este místico personaje que parecía más bien como hindú, como musulmán, como una onda así, pero que había sido creado en México y que tenía aventuras, por supuesto, internacionales. Se editaron 1351 números del señor Calimán. La verdad es que nada despreciables en lo absoluto, y tenía poderes muy particulares, y es que lanzaba dados somníferos, tenía una daga, pero lo suyo estaba en la mente. Era un cuate que procuraba promover o hablar acerca del misticismo. Su frase más famosa, por supuesto, era serenidad y paciencia, que le decía al pequeño Solín. Hay una canción incluso de Maldita Vecindad que hace referencia a este nombre de este personaje, que era un niño como su sidekick, ¿no? Al estilo de Batman y Robin, pues así eran Calimán y el Solín. El mismo creador de Calimán nos va a presentar a otro personaje que se llamaba Águila Solitaria, que también vivió en los cómics y que era un indio norteamericano cuya tribu había sido masacrada por uno de estos cuates, ya saben, como confederados, como soldados norteamericanos, Rocky Morgan y sus secuaces, que pues eran los tipos malos, y entonces él estaba buscando revancha. Sus compañeros eran un águila y un caballo pinto. La verdad es que aquí, bueno, sí era como un superhéroe, pero no tenía grandes poderes, y sin embargo la historieta tuvo un gran éxito, de la misma manera que el Pantera, que fue creado por Daniel Muñoz Martínez en los años 70, 80, y que era una especie como de Punisher a la mexicana. De esta sí se hizo una serie, la hicieron en Televisa, por ahí tuvo, me parece que 2 o 3 temporadas, no le fue tan bien, estaba apenas empezando como este boom de las series,
pero no funcionó tal como lo hubiesen querido. Sin embargo, el Pantera en los cómics sí tuvo un impacto impresionante. Más recientemente, y hablando de películas, tendríamos que mencionar, por supuesto, este personaje que ha utilizado el señor Robert Rodríguez, un director México-norteamericano que se hiciera muy famoso gracias a su película El Mariachi, que hizo con 3 piñas. Creo que se gastó como $7,000 y se volvió como en un boom en los años 90, muy a la par y trabajando ahí con Tarantino y en esta onda, y que se ha mantenido dentro de esta línea y ha creado un personaje llamado Machete, que es interpretado por Danny Trejo, uno de los hombres más con una personalidad, con una cara más sui generis en la historia del cine, tan feo que nadie se hubiera imaginado que iba a llegar a convertirse en una gran estrella, pero bueno, lo hizo. Y bueno, en los años 80s y 90s por ahí también surgió un superhéroe que se hizo muy popular. Cuando el mundo de los cómics comenzaba como a agarrar muchísimo auge, a mí me tocó precisamente esa época, que era Ultra Pato. Ultra Pato formaba parte de este New Wave, de esta nueva ola de los cómics, y fue creado por Edgar Delgado, quien haría tan buen trabajo que terminaría trabajando para Marvel. Y es un héroe que defendía la naturaleza a capa y espadas, se peleaba contra quienes le hacían daño a nuestra ecología, justo cuando comenzaban a nacer todas estas situaciones de darnos cuenta de que le estábamos dando en la madre al planeta. Nace un héroe con esta característica. Y bueno, para cerrar, me parece que con broche de oro les voy a platicar de uno de mis personajes favoritos, un personaje que no es mexicano, pero que es creado por un tipo mexicano y que fue uno de los grandes éxitos en la historia de los cómics de nuestra historia, de nuestro país, y que fue Karmatron y los Transformables, creado por Óscar González Loyo. Lanza este cómic en 1986, justo en el auge de los Transformers, y eso hace que la editorial le diga: me gusta tu historia, pero vamos a meterle unos robots, porque eso es lo que está vendiendo para los chavitos. Y recuerdo perfectamente bien haber visto por primera vez Karmatron y los Transformables por ahí del número 3 o 4 en un lugar, acercarme y comprarlo, y la verdad es que me enamoré de las historias. Nos narraba la saga de pues una raza que eran los Suyua, cuyo príncipe heredero era el pequeño Sasek, quien de pronto tenía que enfrentar al mar, que era un tipo realmente demoníaco que se llamaba Asura, pero para lograrlo tenía que despertar a la serpiente Kundalini. Y es en donde la verdad es que la serie, el cómic, me pareció muy interesante, porque se metían rollos místicos muy padres. ¿Que si era original? No, era como estar viendo Star Wars, o estar leyendo Star Wars, o estar leyendo El Señor de los Anillos, o estar leyendo muchas de estas historias que implican toda la jornada del héroe, el chavito que pierde a sus padres, tiene que aprender, se descubre un gran poder dentro de él. Todo eso ya lo habíamos visto, pero este cuate realmente estaba siendo capaz de crear un universo que resultaba maravilloso, con una serie de personajes que realmente se volvían entrañables. Los personajes cómicos, los sidekicks, que era ahí un robotito muy idiota, Robbie, Hiva, que era un perrito extraño que hablaba al revés, los Transformables, que eran estos robots que tenían como alma y de los cuales te ibas encariñando, y que conforme avanzó la historia, que llegó a 289, 298 ejemplares creo, la verdad es que te ibas empapando de todo este rollo, y había una carga esotérica muy fuerte dentro de la historia, que compartía además buenos consejos. Había una sección que se llamaba el Manual Kundalini, en donde te cotorreaba muy padre acerca de pues enseñanzas orientales, o enseñanzas muy básicas, enseñanzas ancestrales, que te conectaban un poco con tu ser. Si eran ciertas o no, realmente no lo sé, hasta la fecha no lo sé, eso ya es la decisión de cada quien, pero Karmatron y los Transformables realmente es un referente en la historia de los superhéroes creados por un mexicano, que desafortunadamente después ya no tuvo la suerte que se esperaría, y con Óscar González Loyo ha habido siempre una suerte de amor y odio entre fanáticos y tal, pero realmente qué poder de atracción tenía este personaje y cómo conquistó a millones de personas. Por ahí están los super sabios, están los super machos, hay un montón de superhéroes que no estamos mencionando, porque si no este video sería de 2 horas y sería demasiado aburrido. Ya de por sí es aburrido. Pero espero que ustedes, antes de regañarme por decir eres un idiota, ¿cómo pudiste olvidar a tal?, nos compartan cuál consideran ustedes que debería de formar parte de esta lista. Platíquenlo ustedes en los comentarios, y después hacemos una segunda parte de estos superhéroes mexicanos. Mil gracias a toda la gente que nos ve, que nos acompaña en esta sala de cine. Nos gusta hablar mucho de películas, nos apasiona todo lo que sucede en la pantalla, todo lo que tiene que ver con esta cultura pop, pero queremos hacerlo sin, ya saben, como meter de un personaje y todo extraño. Lo queremos hacer tal y como somos, así, feitos, humildes, pequeñitos. Pero muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy.
Ojalá que se sigan suscribiendo, hay más videos cada semana. Mi nombre es Iván Montesino, esto es La Sala de Cine, sean bienvenidos cada vez que ustedes así lo deseen.